clase de laboratorio. ¿Ya? Ya, como ustedes pueden observar en este caso, fíjense, vamos a ver la experiencia de laboratorio número 2, donde es la medida del cilindro, la medida del volumen de un cilindro, ¿no es así? Ya, le vamos a dar un poquito más grande las diapositivas. Ahí está. Ya, continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, jóvenes, el objetivo principal de la experiencia es aplicar la teoría de errores y aplicar la propagación de los errores al proceso de una medida del volumen de un cilindro. ¿Ya? Ese es más que todo el principal objetivo. Fundamentos teóricos, teoría de errores. Ya, aquí vamos a aplicar lo mismo, casi las mismas variables o las mismas fórmulas que hemos utilizado en la primera experiencia, solamente que vamos a complementar un poco más. El valor promedio y el error absoluto, ustedes ya lo conocen, ¿es así? Valor promedio, ya saben cómo calcular, que simplemente es el promedio, y aquí el error absoluto, ¿no? ¿Ya? A ver, continuamos. Un momentito. Ya. Parece que aquí lo copié 2 veces de diapositiva. Ya, después yo lo voy a corregir. Error relativo, también igual ya hemos visto cómo se calculaba, al igual que el error porcentual, nos así en la anterior clase. Ya, son estas fórmulas de aquí, que el error relativo simplemente es igual al error absoluto, dividido entre el promedio, y el error porcentual es igual al error relativo, es así. A ver, el error porcentual, ya, el error porcentual, jóvenes, es igual al error relativo por el 100%, ¿sí? Porque fíjense aquí, la misma fórmula está colocando, ¿no? Error absoluto sobre el promedio, aquí dice error absoluto sobre el promedio, eso es el error relativo, ¿no? Entonces aquí sería error relativo por el 100% para calcular el error porcentual, ¿sí? Estoy buscando los dispositivos aquí en la tabla, digo. ¿Ya? Ahora, los calibradores jóvenes ya también son conocidos como calibrador de vernier o pie de rey. Simplemente es una herramienta que nos sirve para medir ya valores bastante pequeños, ya, y es utilizado mayormente para medir diámetros interiores y exteriores con una precisión mayor a la de cualquier regla común. ¿Ya? Ahora, la precisión de un calibrador es de 1/10 de milímetro, es decir, que es capaz de dividir 1 milímetro en 10 partes. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, jóvenes, que podemos determinar medidas con mucha precisión, ya incluyendo hasta con 2 o con 2 milímetros, ¿ya? Porque también hay calibradores que están calibrados o que tienen un error o una precisión de 2 milímetros y otros de 5 milímetros. Que vamos a utilizar hoy día, si no me equivoco, es de 5 milímetros, ¿ya? Aquí tenemos los tipos de calibradores, fíjense. Según la medición a realizar, tenemos calibres a patrón, calibres de verificación, calibres de trabajo, según su funcionamiento, calibres de pie de rey universales. Son los calibres tradicionales, jóvenes, y tiene una gran duración y un gran bajo costo al no utilizar mucho herramental, ¿ya? Ahora, aparte de este tipo de calibradores, ahora últimamente también hay unos digitales, ¿ya? Que tienen una pantallita donde ya me da el valor, ¿sí? Esos obviamente son un poco más costosos, ¿no es así? Vamos a pasar, son estos, fíjense. Aquí en la pantallita nosotros podemos ver el valor con precisión podemos observar nosotros el valor que tiene del objeto que estamos midiendo, ¿no es así? Fíjense, estas tenazas que tiene aquí son específicamente para medir diámetros externos y estas de aquí son para medir diámetros internos, ¿está bien? Materiales. Fíjense, en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, fíjense las partes que tiene el calibrador. Para empezar, siempre va a tener una regla fija, que es esta de aquí, fíjense, ¿ya? Que es una regla común y corriente, ¿sí? Luego tenemos una regla móvil, que sería esa de aquí, ¿ya? Esta de aquí es la regla móvil y esa es la que me ayuda a tomar la medida, ¿ya? Nosotros tenemos que ubicar el cero de esta regla móvil en función a dónde se encuentra con la regla fija. De ahí es donde vamos a empezar a realizar las medidas. Ustedes ya lo van a ver más dentro de un momento, vamos a ver un simulador de un calibrador para tomar las medidas, ¿está bien? Ahora, como vamos a calcular el volumen de un cilindro, necesitamos saber las fórmulas del volumen de un cilindro. Aquí tenemos el volumen de un cilindro, que es igual al área por la altura, ¿no es así? O también esto es igual, el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura.
También tendríamos otra ecuación que sería la siguiente, ¿no? Que sería pi cuartos por diámetro cuadrado por la altura. Ya, esperen un minutito, por favor, jóvenes. Ya, como les estaba diciendo, también tenemos otras ecuaciones para poder calcular el volumen. Ya, un minutito, estoy buscando la diapositiva para anotarlo aquí mismo en la ecuación. Ya lo encontré. Fíjense, entonces, para poder calcular el volumen, también nosotros podríamos utilizar esta otra ecuación. Aquí lo estoy anotando bajito de la fórmula. Ya, fíjense, también podríamos usar esta, que es pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. Como nosotros vamos, en este caso nosotros vamos a utilizar esa ecuación que acabo de anotar, ¿ya? Ahora, pero nosotros, ¿qué vamos a calcular nosotros el volumen promedio, jóvenes? Para eso necesitamos el diámetro promedio y también la altura promedio. ¿Está bien? De esa manera nosotros vamos a poder calcular el volumen promedio. Eso es lo que vamos a calcular en esa experiencia de ahora, en la experiencia de hoy. Fíjense, aquí tenemos este simulador, ya donde podemos observar, fíjense, aquí estaríamos haciendo la simulación de que tenemos un objeto que estaríamos midiendo su diámetro, y como pueden observar, fíjense, el cero, fíjense en qué parte está el cero de la regla móvil. El cero de la regla móvil se encuentra en 4, aquí está 4, aquí sería 4.1 y aquí 4.2. Entonces, el cero de la regla móvil se encuentra entre 4.2 y 4.3, ¿no es así? Ahora, ¿de dónde sacó esos otros decimales? Eso lo vamos a ver más adelante con el simulador, ¿ya? Pero estos otros dos decimales me lo da la regla móvil. ¿Está bien? La regla móvil son lo que me da estos otros dos decimales. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento? En este caso vamos a medir el diámetro de un cilindro. En este caso vamos a hacerlo 7 veces, porque vamos a hacer dos las experiencias hoy día. Al mismo tiempo vamos a medir la altura, ¿ya? Y lo vamos a hacer 7 veces también. Luego, ¿qué vamos a hacer? A estos datos lo vamos a llevar a una tabla para realizar los cálculos de los valores medios. O sea, vamos a calcular los promedios y los promedios del diámetro y los promedios de la altura, ¿no es así? ¿Ya? Después también vamos a obtener los errores de las medidas que se obtienen, como ser los errores relativos, el error de cada medida, el error porcentual, ¿ya? Y todo eso vamos a determinar, como también el error relativo del volumen, luego, y el error relativo del volumen, el error absoluto del volumen y el valor medio, ¿ya? A ver, creo que no están las fórmulas. A ver, aquí están. Esta fórmula la vamos a ocupar también. Esto es adicional a las ecuaciones que ya hemos visto en la primera experiencia. Estas son las dos tablas, fíjense, que vamos a ocupar. Ese de aquí es para el diámetro y ese de aquí es para las alturas. ¿Ya? Una vez que calculemos o que rellenemos toda esta tabla, después nos vamos a pasar a calcular los errores. Aquí, pero en este caso sería del volumen. ¿Sí? Ya no solamente de una variable, ya no solamente del diámetro ni de la altura, sino que también vamos a calcular de todo el volumen, porque el volumen también va a tener su propio error. Fíjense, aquí tenemos el error absoluto del diámetro, aquí vamos a tener el error absoluto de la altura. Con esta ecuación se calcula el error relativo del diámetro y con esta de aquí el error relativo de la altura. Para luego calcular el error relativo del volumen del cilindro, que sería esta ecuación. Y el error relativo del volumen, jóvenes, se calcula con el error relativo de la altura elevado al cuadrado, ¿ya? Que sería este valor de aquí, ¿no es así? ¿Ya? Y luego el error relativo del diámetro. Aquí, jóvenes, por si acaso es 4. ¿Ya? Espera un momentito. Ahí lo vamos a acomodar esa parte. Ahí es 4 por el error relativo del diámetro, ¿no es así? Fíjense, aquí lo voy a volver a corregir. ¿Ya? Aquí sería 4, paréntesis, el error relativo del diámetro. Todo esto elevado al cuadrado. De esa manera sería. ¿Ya? Y luego el error relativo de pi, jóvenes, que esto es un valor tan pequeño que se lo puede despreciar. ¿Ya? En este caso no lo vamos a tomar en cuenta, solamente vamos a tomar en cuenta estos dos. ¿Sí? Error relativo de la altura, la vamos a calcular de esta manera, con esta ecuación, y el error relativo del diámetro con esta otra ecuación. ¿Sí? Para luego poder calcular el valor medio, el valor del volumen del cilindro. ¿Está bien? A ver, que sería el volumen promedio, aquí es volumen promedio, ahí va a ser el volumen promedio, que ya les he dado la fórmula para calcular el volumen promedio, pero lo voy a anotar de nuevo aquí. Volumen promedio es igual a pi cuartos, ya, por el diámetro promedio elevado al cuadrado y por la altura.
¿Está bien? Con eso vamos a calcular el volumen promedio. De aquí se coloca más o menos el error absoluto del volumen, ¿ya? Y el error absoluto del volumen la vamos a calcular con esta ecuación de aquí, fíjense, con esta ecuación de aquí. Ese sería el error absoluto del volumen, ¿no es así? ¿Está bien? De esa manera. Y el error absoluto del volumen es, fíjense, es igual, aquí, perdón, aquí está despejado el error relativo, ¿no? Ahí me equivoqué, espera un ratito a ver. Ya, de esta ecuación vamos a despejar el error absoluto del volumen, ¿sí? El error absoluto del volumen, ¿ya? Y si no me equivoco, aquí ya está despejado, ¿sí? Aquí ya está despejado, ¿ya? Eso quiere decir, jóvenes, que esa sería la fórmula para calcular el error absoluto del volumen. Ahí está, ¿sí? Que es igual al error relativo del volumen, que la voy a calcular con esta fórmula, por el volumen promedio, ¿sí? Por el volumen promedio. Ahí está. De esa manera vamos a calcular, jóvenes, el error absoluto del volumen. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, como lo vamos a hacer un poquito rapidito, vamos a calcular los diámetros, ¿sí? Vamos a tratar de calcular los diámetros de un cilindro, ¿ya? Entonces, fíjense, si no me equivoco, este era el simulador. No, este no es, creo que es este. Ese de aquí es, ¿ya? Como yo ya tengo más o menos un parámetro de cuánto medía el cilindro, ¿ya? Lo vamos a hacer, pero yo lo voy a colocar en diferentes posiciones, ¿está bien? Fíjense, ahí. Le voy a dar zoom para que todos lo puedan ver. Fíjense, el cero, ¿dónde queda? El cero, fíjense, queda entre 4,1, aquí está el 4 y aquí está el 5. Aquí sería 4,1 y 4,2 y aquí 4,3. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, jóvenes, como está entre 4,2 y 4,3, se toma el inmediato inferior como se muestra aquí, ¿ya? ¿Y de dónde salen estos otros dos decimales? Estos otros dos decimales, jóvenes, ¿ya? Salen de la siguiente, de la regla móvil, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a identificar? Jóvenes, nosotros en esta parte de aquí de la regla móvil, fíjense, tenemos que buscar ya que las líneas que se encuentran de la regla móvil con las líneas de la regla fija tienen que convertirse en una sola línea, fíjense como aquí. Aquí, fíjense, están desfasadas, ¿no es así? Aquí también desfasado, aquí también desfasado, 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 y aquí, fíjense, esta línea de aquí se hace una sola línea con la de arriba, ¿ya? Y este me indica que 5, ¿no es así? Pero nosotros lo tomamos en cuenta como si fuera 50, ¿ya? Por eso aquí se coloca 42, el inmediato inferior, ¿ya? Primero identificamos entre 4,2 y 4,3, tomamos el inmediato inferior, que sería 4,2. Aquí, lo que pasa es que aquí el calibrador está en milímetros, ¿ya? Por eso es 42, ¿ya? Entonces estamos tomando 42, ¿sí? Y estos dos decimales me indica ese otro valor, que sería 50. ¿Ya? Por eso es que estamos tomando en cuenta aquí 50. Ahora, fíjense, si yo le muevo un poquito, 55. Eso quiere decir que la línea que está después del 5 se hace una sola con la de arriba, fíjense, esta de aquí. Entonces, no se olviden, aquí empieza con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Fíjense aquí, estas líneas se hacen una sola con la de arriba. Por lo tanto, tendríamos 42,55. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a empezar con esos valores. Vamos a empezar a anotar en nuestra tabla aquí. A ver. Ahí está. Vamos a empezar con ese valor, ¿ya? A ver, espera un momentito. Voy a buscar esa diapositiva. Ya la encontré. Entonces, fíjense, jóvenes, el primer dato que lo vamos a tomar en cuenta va a ser el siguiente, ¿ya? Vamos a anotar aquí 42,55. Para el siguiente dato, yo sé que ahí en la parte del calibrador nos indica, pero en este caso ustedes lo van a leer, a ver, ¿sí? Bueno, continuemos a ver, ¿dónde el calibrador era este? Ahí lo vamos a quitar, a ver. Lo voy a mover yo un poquito y ustedes se van a fijar. Fíjense a ver, ¿cuál es ahí la línea que se hace una sola con las de arriba? La del 3. La del 3, ¿no es así? No es la 25, no es la 35, sino que sería la del 30, ¿no? No se olviden que se va a valer 30, ¿ya? Entonces, de esta manera, jóvenes, aquí también ya me da el valor. Entonces, para ello, nos vamos a la tabla, vamos a medir. Entonces, aquí colocamos 42,30, ¿no es así?
Entonces, en este caso, ustedes verifican, fíjense. Ahora lo voy a mover de nuevo. En este caso, ¿cuál sería la línea que se hace una sola con la de arriba? El 7. El 7, ¿no es así? Aquí ya tenemos un poco de ventaja porque aquí ya el simulador me da todos esos valores, ¿no es así? Pero en realidad, si ustedes no tuvieran estas medidas y tuvieran el calibrador, sí o sí tendrían que revisar una línea tras otra. Y la verdad, a veces es muy agotador porque la regla más o menos es así. Fíjense. ¿Ya? O sea, es muy chiquito. El calibrador, sus medidas son muy chiquitas, son muy pequeñas y a veces cansa la vista, ¿ya? Este tiene una calibración de 5 milímetros, una precisión de 5 milímetros. Hay otro que es de 2 milímetros y que es mucho más pequeño todavía, ¿ya? Entonces vamos a anotar ese dato también. Fíjense, 42.7, ¿no? En este caso, a ver, ¿cuál sería el valor que se hace una sola con la línea? A ver, espera un ratito. Ahí. ¿0,5? Entre el 0 y el 1. ¿Cuál? La línea entre el 0 y el 1. Exacto, esta no es así, que sería entonces 0,5, por eso sería aquí la medida 42,05, ¿ya? Porque no se olviden que esto es 10, esto sería 0,5 o 5, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir a anotar en nuestra tablita de datos. ¿Ya? Ahí está, ya tenemos 4 valores, vamos a pasar a la siguiente, a ver. A ver, y en este caso, no, no sé por qué no se puede, no lo puedo mover. Ahí. Ahí. ¿Cuál sería la línea que se hace una sola con las de arriba? Entre el 1 y el 2. Entre el 1 y el 2, que ya iba a ser 15, ¿no es así? Por lo tanto, aquí va a ser 42,15. ¿Ya? 42,15. Pasemos a la siguiente. Fíjense. Espera un momentito, a ver. Vamos a pasar a la siguiente. Y en este caso, sería la que está entre medio de la 4 y la 5, que sería la 45, ¿no es así? Fíjense, que se hace una sola. ¿Ya? Aquí, como le digo, la ventaja es que podemos darle zoom. ¿Está bien? Aquí esa es la gran ventaja, que podemos darle un zoom y se puede ver claramente. Ay, ¿cuánto era? 42,45, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y observamos el último dato, por favor, que sería ese de aquí, a ver. Igual no puedo mover, no sé por qué. Ya está, ya. En este caso, jóvenes, la medida sería 42,25, porque la línea que se encuentra entre el 2 y el 3 sería la única que se hace una sola con la de arriba. Si ustedes quieren, fíjense todas las demás, ni una se hace una sola línea con las de arriba, más que la que está entre 2 y 3, ¿no es así? Fíjense, no hay ni una más, ¿no? O hay alguna otra, fíjense. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera ya tenemos todos los datos, ¿ya? Entonces ustedes, por favor, procedan a calcular el promedio, ¿ya? Pero después me lo dictan, vayan viéndolo ahí, porque ahorita vamos a sacar los datos, más que todo para la siguiente tabla, que sería esa de aquí. Ah, caramba, se movió todo. Para la siguiente tabla, que sería de la altura, ¿ya? Ahorita vamos a calcular los valores promedios, los errores porcentuales y todo lo demás, ¿ya? A ver, espera un ratito. Ahora vamos a calcular las alturas. Fíjense, de esta manera, el cilindro que ocupábamos nosotros tenía una medida más o menos de por aquí, ¿ya? De 76 y algo. Fíjense, le vamos a dar un pequeño zoom, ¿ya? Fíjense entonces, a ver dónde está el cero, aquí está. Fíjense, ahorita el cero está entre 76, ¿no es así? 76,85.
¿No es así? Eso quiere decir que la línea que se hace una sola con la de arriba es la que está entre el 8 y el 5. ¿Ya? Vamos a tomar este valor, ¿sí? Para el tema de las alturas. Ya yo voy a ir anotando en la tabla, mientras tanto, 76,85. Ahora díganme, en este caso, ¿cuál sería la línea que se hace una sola con la de arriba? Entre el 1 y el 2. Entre el 1 y el 2, ¿no es así? Que sería 15. Por eso aquí me sale 77,15, pero ya no 76, ¿ya? Porque fíjense ya la línea, este 0, esta línea del 0, ya pasó, aquí 76, aquí era 77. Entonces yo tomo el inmediato inferior, que sería 77, ¿ya? Y los otros dos decimales me la da la línea que se hace una sola con la de arriba, como les dije, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a anotar aquí, 77,15. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa, porque había este problema tenía en el laboratorio algunos alumnos, fíjense, a ver, un ratito. Ahí. ¿Cuál es la línea que se hace una sola con la de arriba? El 0. Y la del 10, También. Bien. ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, aquí en ambos casos, ¿sí? La del 0 y la del 10 se hace una sola con la de arriba, pero obviamente tomen en cuenta la del 0, ¿por qué? Porque ya está en 77, digamos, ¿no? Se nota clarito que es 77, no le voy a poner 77,10, digamos, estaría mal, porque ya les dije que este de aquí sería el 10, ¿no es así? Este de aquí llegaría a ser el 10. Por lo tanto, en este caso, jóvenes, solamente colocamos 77,00. ¿No es así? Ya. Pasamos otra vez al simulador. Veamos ahí. Un ratito. Ahí está. En este caso, fíjense, ¿cuál sería la única línea que se hace una sola con la de arriba? Verifiquen todas las demás, a ver. Entre el 9 y el 10. Entre el 9 y el 10, ¿no es así? Que llegaría a ser 95. Por lo tanto, aquí sería 76,95. Ahí está. Volvemos al simulador. Fíjense, vamos a calcular otro valor más. En este caso, ¿cuál sería la línea que se hace una sola con la de arriba? Ya no sería el 95, ¿no? Sería la del 9. Aquí colocaríamos 76,9. ¿Ya? Y en este caso, espera un ratito. Ya está, ahí. En este caso, ¿cuál sería la línea que se hace una sola con la de arriba? Entre el 2 y el 3. Ya, de esa manera, fíjense. Si hubiera sido, como les dije, clase presencial, esto nos hubiera tomado un poquito más de tiempo. Ahorita es sumamente sencillo porque tenemos este simulador donde ya nos indica el valor, ¿no es así? ¿Ya? Pero cuando la clase es presencial es un poquito más complicado determinar el valor. Incluso a veces, como no se veía, o a veces cuando los estudiantes, muchos se les cansaba la vista, a veces les sacábamos foto y le dábamos zoom para ver cuál era de las líneas que se hacía una sola con la de arriba, ¿no? Y así determinar los últimos dos decimales, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver ahí. En este caso sería la que está entre el 0 y el 1, ¿no es así? Esa de aquí. Por eso anotaríamos como dato 77,05. De esa manera, jóvenes, estamos determinando los valores tanto de la altura como del diámetro, ¿ya? En esa parte, fíjense, yo ya anoté todos los datos. Ahora lo único que tendríamos que hacer, jóvenes, es calcular el promedio, ¿ya? Calculen, por favor, el promedio. ¿Cuánto les sale a ver? Primero del diámetro, ¿sí? 42,35. Salió. Ya, 42,35. Un decimal más. Disculpa, señor, me salía solamente con esos dos decimales. Sí, solo esos dos. ¿Solo esos dos nomás sale? Ya.
Bueno, jóvenes, entonces después de calcular esto, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Tenemos que calcular o determinar de la siguiente manera. El promedio, aquí no está así, ¿no? La fórmula, aquí es el promedio menos cada una de estas medidas, ¿ya? El promedio menos cada una de esas medidas. Esperen un ratito, a ver, vayan calculando ustedes. 42,35 menos 42,55. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Denme un minutito, ustedes vayan calculando, vayan anotándose y ya después me dicten, ¿ya? A ver, yo aquí también lo tengo. Así yo también lo voy a ayudar y vamos a hacer un poquito más rápido. Ya. ¿Están seguros que les salió ese de promedio, jóvenes? 42,35. A mí igual me salió eso, Sí. 42,35. Sumando toditos y dividiéndolo entre 7. Ya. A ver, yo calculé. Ah, ya. Ahora sí, calculé mal hace rato. Ya. Entonces, jóvenes, el promedio me sale así, 42,35 efectivamente. Ya. Ahora, para calcular el error aparente, que es este de aquí, en la primera parte, ya nos sale a ver menos 0,2, ¿no es así? ¿A todos les sale este valor? Sí. Ya, el siguiente sale menos, perdón, positivo 0,05, vayan calculándolo igual. El siguiente sale negativo, menos 0,35. El siguiente sale 0,30. El que sigue sale 0,2. El que sigue sale menos 0,1. Vayan verificándolo todo, por favor. El siguiente sale positivo, 0,1. Ya, y eso sería todo, ¿no? Hasta ahí nomás. Ya, a todos les salió lo mismo, ¿no? Verifíquenlo, por favor. Tengo una pregunta. Sí. ¿No importa el orden de las sumas? Porque si pone, bueno, en el dato número 1, 42,55 menos 42,35 me sale positivo, no me sale negativo. ¿O es que no importa si es que el orden? Por eso, fíjense aquí está la fórmula. Aquí dice promedio menos cada una de estas medidas. O sea que siempre van a sumar 42,35 menos esto, luego esto menos esto, luego esto menos esto. Por eso que le estás Ya. variando el orden. Ah, ya. Pues, ¿Ya? Bueno, jóvenes, y aquí lo único que tienen que hacer es elevarlo al cuadrado, ¿no es así? ¿Ya? Aquí solamente agarra este mismo valor y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? En este caso, como está negativo, pero elevándolo al cuadrado, jóvenes, se va a hacer positivo. ¿Ya? Sí o sí se hace positivo. Aquí es promedio otra vez. Le Ya. dicto los cuadrados, Roberto, 0,04 ¿Ya? primero, el segundo 0,0025, 0,0025. sí, 2,0, ¿Ya? exacto. El otro 0,1225, ¿Ya? el otro 0,09, ¿Ya? el otro 0,04, el otro es 0,01, 0,01. Ya está, ya. Bueno, jóvenes, después de eso, obviamente lo tienen que sumar, ¿no es así? ¿Ya? Toda esa columna lo tienen que sumar. ¿Está bien? ¿Y cuánto sale? A ver, espera un ratito. A mí me sale 0,315. No. Sí, 0,331,50 me sale. ¿Ya? O sea, toda esta columna, jóvenes, sumado, es esto lo que me indica aquí, sumatoria de el diámetro promedio menos el diámetro al cuadrado. Todo esto sale
0,3150. ¿Ya? Sí, correcto, correcto. Ahora esto tiene que ponerlo entre la raíz, ¿no? Póngaselo ahí en la... Sí. Luego, jóvenes, para esto hemos calculado solamente para poder calcular el error absoluto del diámetro. Error absoluto del diámetro. ¿Ya? La fórmula ya les he mostrado hace rato. En este caso solamente tendríamos que ir 0,3150. Todo esto dividido entre 7 por 7 menos 1. Aquí, ¿cuánto sería el error absoluto del diámetro entonces? Ese error absoluto del diámetro que estamos calculando, jóvenes, es esta fórmula, fíjense, esa de aquí. El error absoluto del diámetro es esta ecuación de aquí. ¿Ya? 0,086. 0,086. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya hemos calculado el error absoluto del diámetro. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver a la siguiente. Fíjense, porque también necesitamos calcular el error relativo del diámetro. Ahí mismo lo vamos a calcular en esa tabla. Aquí arriba lo voy a colocar. El error relativo del diámetro, jóvenes, sería igual al error absoluto sobre, fíjense a ver, aquí está la fórmula, error absoluto del diámetro sobre el diámetro promedio. ¿Ya? Aquí lo voy a volver a anotar. Error absoluto del diámetro sobre el diámetro promedio. El error absoluto del diámetro aquí está. 0,086. Dividido entre el diámetro promedio, que es 42,35. ¿Cuánto sería el error relativo del diámetro, jóvenes? 0.00220. 0.20. 0,20 así. Sí, 24. No. 2,4 ahí. A ver, un ratito. 0.00204. Ah, ya, Ahí, así. ahí. Ya. Bueno, joven, entonces de esa manera, el error relativo del diámetro luego me va a servir para calcular el error relativo del volumen, fíjense. ¿No ve? Ya tengo el error relativo del diámetro, este valor ya lo tengo. Entonces, para calcular el error relativo del volumen, necesito colocar 4 por el 0,0204 que anotamos hace rato, elevado al cuadrado. Lo mismo es, falta calcular todavía de la altura, ¿no es así? Ahorita lo vamos a hacer, fíjense. Esto sería de la altura, jóvenes, ¿ya? Eso sería los valores de la altura. De ahí nosotros vamos a sacar un promedio. ¿Está bien? A ver, lo vamos a dejar un ratito ahí. Vayan calculando ustedes el promedio entonces. Ya, yo también voy a estar calculándolo. 76,85, 77,15, 77. Ya, 77. Luego tenemos el 76,95. El 76,9. Luego el 76. No, 77,25. ¿Alguien ya calculó el promedio? 77,021. 77,021. 0,21. Ya. Sí. 77. A ver. No sé por qué no quiero volver al Zoom. Ah, ya está. A ver. El promedio es 77. 77,021. ¿Ya? Bueno, entonces para calcular el error aparente, yo ya lo tengo calculadito. Si no me equivoco, aquí va a salir 0,171. No se olviden que aquí es altura promedio menos la altura, ¿no es así? Luego sale menos 0,129. Luego sale 0,021. Luego sale 0,071. Verifiquen por favor, jóvenes, si salen esos valores. Aquí sale 0,121. Ups, no se nota ese número.
Y el otro sale menos 0,229. Y el último sale negativo, menos 0,029. ¿No es así? ¿A todos les salieron los mismos valores, jóvenes? Aquí es al cuadrado. Ya había una casilla por demás, ¿no? Ya esto no importa. Ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agarrar este valor y elevarlo al cuadrado. ¿No es así? Entonces, denme un momentito. Ahorita yo lo voy a calcular igual. Vayan calculándolo ustedes, por favor, jóvenes. El primero, ¿cuánto le salió? Aquí. Cero 0,029. Un decimal más sería 294, ¿no es así? 92. Pero- ¿92? Sí. Ya. Un momentito lo voy a corregir eso. Ya. El siguiente. Aquí sería 0,0160 y cuánto, a ver. 6. 6. El que sigue, 2,0 creo que va a tener. ¿Cuánto sería el que sigue? 0,0004. 0,4. Ya. El que sigue, 0,0 cuánto. 0,005. 0,5. Ya. El que sigue, 0,0146. ya. El que sigue, jóvenes, 0,052. ya. El que sigue, 0,008. 0,0008. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, súmenlo todo esto, ¿cuánto sale? Sería la sumatoria de todo esto, ¿no? Si no me equivoco, sale 0,110 y algo. Con 4 decimales traten de calcularlo, porque fíjense, aquí tenemos 4 decimales aquí y aquí también. A ver, ¿cuánto sería? 0,1186. 1186, ¿no? Listo, jóvenes. De esta manera, ahora usamos otra vez para calcular el error absoluto, en este caso, pero de la altura, ¿no? Ya sabemos la fórmula, es la sumatoria, aquí va dentro de la raíz va la sumatoria, que sería 0,1186, todo esto dividido entre 7 y 7 menos 1. ¿Cuánto sería, jóvenes, el error absoluto de la altura? Cero coma cero 530. 530 y cuánto? ¿1? No te escuché bien. 531. Ah, ya, está bien. Entonces, de esa manera vamos a calcular el error absoluto de la altura y luego calculamos el error relativo de la altura, que ya saben que es igual al error absoluto de la altura dividido entre la altura promedio. ¿Ya? Entonces aquí sería 0,0531 dividido, jóvenes, entre la altura promedio, que es 77,021. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 0,0
0,0006. A ver, 0,00. ¿Un 0 más? Sí, un 0 más. 6. Ya. Y 6. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces, chicos, lo demás ustedes lo tienen que calcular, ¿sí? Fíjense, para empezar, yo ya he calculado eso de aquí, ya hemos calculado esto de aquí, también hemos calculado el error relativo del diámetro, hemos calculado el error relativo de la altura, ¿ya? Entonces, ustedes ya pueden calcular, ya tienen este valor y también tienen este valor, ¿no es así? Lo único que tienen que hacer es calcular eso de aquí. Una vez que ustedes calculen el error relativo del volumen, ¿ya? Ustedes van a calcular, vienen hacia abajo y calculan esto, que es el error absoluto del volumen, ¿sí? ¿A qué es igual el error absoluto del volumen? Es igual al error relativo del volumen que está aquí arriba, ¿no es así? Por el volumen promedio. ¿Y cómo calculan el volumen promedio? Aquí faltaba la altura, ¿no? Por H promedio. Lo podemos calcular ahorita. Sería pi cuartos, fíjense, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y sabemos que el diámetro promedio, ¿a cuánto era igual? Yo me voy a fijar ahorita. No, fijemos todos, a ver. 42,35. Entonces colocamos ahí 42,35, ¿no es así? Elevado al cuadrado. Ah, caramba. Todo esto al cuadrado y por la altura promedio. Si no me equivoco es 77, ahí está, 77,021. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuándo ya calculan el volumen promedio? ¿Ya? ¿Cuánto sería, jóvenes? Calcúlenlo. Obviamente le va a salir un valor medio alto nomás, pero en milímetros cúbicos. Porque aquí me olvidé colocar, esto es milímetros, 42,35 milímetros, y este es 77,021 milímetros también, ¿no? Salió 108.494,0356. 0,0356. Sí. Sí. Y bueno, jóvenes, eso sería en milímetros cúbicos. ¿Está bien? Eso sería, jóvenes, en milímetros cúbicos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces en las diapositivas ya están viendo ya que se los estoy dejando ordenadito, ¿no? Ya han calculado, hemos calculado todos estas variables. Ahora pasamos con este de aquí, calculamos el error relativo del volumen. Y después de calcular el error relativo del volumen, calculamos el error absoluto del volumen, ¿no? Y una vez que calculemos el error absoluto del volumen, nos venimos aquí abajo, ¿ya? Donde vamos a calcular el valor del volumen del cilindro. ¿No es así? Volumen promedio, que es este de aquí, más o menos el error absoluto del volumen, que es este de aquí, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo, jóvenes, para esta experiencia. Ay, caramba. Espera un ratito más. ¿Qué cosa se hizo? Ya, ahí está. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Ya, voy a volver a poner en modo diapositiva, espera un momentito. Ahí está. Y luego después de eso, bueno, aquí teníamos el espacio para hacer los cálculos, ¿no? Ya, pero bueno, ya lo hemos calculado en las tablas. Y luego, jóvenes, aquí vemos los procedimientos para obtener los resultados del volumen. Aquí que me pide volumen del cilindro, el error de la medida, indicar cuáles son las medidas de acceso directo e indirecto en esa experiencia, eso tienen que investigar, ¿ya? Conclusiones de la experiencia, del uso y aplicación del calibrador de vernier. Aquí ya saben, tienen que colocar la conclusión respondiendo al objetivo, ¿ya? Respondiendo al objetivo que teníamos de la experiencia. ¿Está bien? ¿Hay alguien que tenga dudas sobre esta experiencia para que empecemos con el laboratorio número 3, que son vectores? Ahí donde dice el error relativo del volumen, ¿qué fue lo que se tachó? El error relativo de pi. Este es pi. ¿Ya? ¿Por qué calculamos? Ya. ¿Por qué también estaba pi? Porque en la ecuación del volumen, fíjense, están tres variables. Pi, que es una constante, el diámetro y la altura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el error relativo del diámetro está acompañado del 4?
porque el diámetro está elevado al cuadrado, por eso se le va acompañado de un 2, pero como el 2 va a estar elevado al cuadrado, se queda como 4, ¿ya? Ahora, la altura ya no hay necesidad de colocarle 2, ni 4, ni nada por el estilo, ¿sí? Porque no está elevado al cuadrado. Pi, el error relativo de pi, jóvenes, es un valor muy, pero muy pequeño que se lo puede despreciar. No es 0, pero lo estamos despreciando porque es bastante pequeño, que no va a afectar mucho en el valor del error relativo del volumen. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? ¿Nadie, jóvenes? Bueno, entonces si nadie más tiene alguna pregunta, vamos a pasar al siguiente laboratorio. A ver, ¿hay alguien que esté escribiendo en el chat? Ya después vamos a ver, jóvenes, sobre el tema de clase, ¿ya? A ver. Ya, pasemos a al siguiente laboratorio. Fíjense, en este caso, vamos a ver el laboratorio número 3. ¿Sí? Como pueden observar, el título es suma de vectores. Ya, obviamente, ya estamos en el tema de los vectores. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver el objetivo, ¿no? En este caso tenemos 3 objetivos, ¿ya? En el cual tenemos verificar la suma de vectores analíticamente por el método de descomposición. ¿Ya? El siguiente es verificar el método gráfico del paralelogramo para la suma de vectores. El siguiente objetivo es comprobar el método del polígono de forma gráfica y la ley de coseno y ley de seno. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esos 3 objetivos los tenemos que cumplir en esa experiencia. Para empezar, fíjense, fundamento teórico, ¿ya? En el caso de los vectores, ya saben que se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, ya que tiene, sí o sí, para considerarse vector, jóvenes, tiene que tener dirección y sentido, ¿no es así? Y también, obviamente, módulo, ¿ya? ¿Qué más hay? Perdón, elementos de un vector, dicen, ¿no? Ahí está, como les decía, los elementos principales de un vector son el módulo, que simplemente es el tamaño o la longitud que tiene el vector, ¿ya? La dirección simplemente es el ángulo, ¿ya? Fíjense, se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario en el cual forma un ángulo, ¿ya? Entonces la dirección básicamente, en resumen, es el ángulo que tiene el vector con respecto a un nivel de referencia, ¿no es así? Que en nuestro caso casi siempre tomamos el eje X positivo como nuestro eje de referencia, ¿ya? Luego tenemos el sentido. Bueno, jóvenes, el sentido simplemente es la flechita, ¿no? Es esta flechita, es lo que me indica el sentido de un vector, ¿ya? Se refiere a la orientación del vector, ¿no es así? E indicado por la cabeza de la flecha del vector. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar que es la decomposición de un vector, ¿ya? Podemos ver que el nombre en realidad es completo, es descomposición rectangular, porque fíjense, el vector, ese de aquí es el vector, ¿ya? Y se descompone en estos vectores de aquí, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que forma? Forma un rectángulo, ¿no? Está formando un rectángulo, por eso se llama descomposición rectangular, ¿ya? Entonces, este vector, al dibujar yo el rectángulo, fíjense, tiene 2 componentes rectangulares, ¿sí? Que es la componente del vector en el eje de las X y la componente del vector en el eje de las Y, ¿ya? Y fíjense, la componente en X, cuando el ángulo choca con el eje X, fíjense, aquí tita, cuando el ángulo choca en el eje X, este valor, esta componente de X siempre va a ser por coseno del ángulo. Ahí está, ¿ya? Y otra vez, si el ángulo choca con el eje de las X, entonces la componente de Y va a ser opuesto. Ya no va a ser por coseno, sino que va a ser por seno de ese mismo ángulo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, jóvenes, vector en X es por coseno, es igual a la amplitud, perdón, es igual al módulo por el coseno del ángulo, y el vector en Y es igual al módulo por el seno del ángulo, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Suma de vectores por descomposición, ¿ya? Entonces, jóvenes, para la sumatoria de vectores por descomposición tenemos que descomponer todos los vectores, ¿ya? Si tenemos varios vectores, ¿ya? Ahí tendríamos, aquí por ejemplo, solamente tenemos uno, que es el vector A en X, ¿ya? Pero si yo quiero calcular el vector resultante, como puedo observar aquí, tendría que hacer la sumatoria de todos los vectores que se encuentran en el eje de las X y la sumatoria de todos los vectores que se encuentran en el eje de las Y. Esa sumatoria de vectores en el eje X van a ser las componentes del vector resultante en X. Y la sumatoria de los vectores en Y van a ser las componentes del vector resultante en Y.
¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, para poder calcularlo, para calcular el vector resultante, sí o sí tengo que aplicar el vector resultante, la ecuación de Pitágoras. Con esta ecuación yo voy a calcular ya lo que es el vector resultante. ¿Por qué vamos a calcular con Pitágoras? Porque el vector en X va a estar en este eje y el vector en Y va a estar en este otro eje. Por lo tanto, fíjense, el eje X y el eje Y son perpendiculares. Y el teorema de Pitágoras se utiliza para calcular el vector resultante cuando tienen dos vectores que son perpendiculares. Por lo tanto, X y Y son perpendiculares. Por eso estamos utilizando el teorema de Pitágoras para calcular ya el vector resultante. Y después la dirección del vector resultante se utiliza esta ecuación. Vamos a utilizar la tangente a la menos 1, que siempre va a ser igual a la sumatoria de vectores en Y sobre la sumatoria de vectores en X, o la resultante de Y sobre la componente del vector resultante en X. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente diapositiva. Suma de vectores por el método del paralelogramo. Bueno, jóvenes, el método del paralelogramo me sirve para hacerlo tanto analíticamente como gráficamente. ¿Está bien? Gráficamente es un poquito más complicado porque tiene que dibujarlo ¿cómo se llama? Tiene que dibujarlo a escala, ¿sí? Si, por ejemplo, el vector B vale 10 unidades, entonces aquí yo lo tendré que dibujar con 10 centímetros, pero en su cuaderno posiblemente no entren los 10 centímetros, ¿no es así? Dependiendo, entonces, si el vector vale 10 unidades, ustedes pueden hacer una escala y dibujarlo con 5 centímetros. Y el vector A, digamos, vale 6 unidades, y ustedes lo dibujan con 6 centímetros, así para que entre. ¿Está bien? Sí o sí tiene que ser con escala, joven. Sí o sí con escala. Lo bueno del método del paralelogramo que también me sirve para utilizar la ley de coseno. ¿Está bien? Fíjense, aquí tenemos la ley de coseno, ¿ya? Donde ese vector es el vector resultante de A y B. Por lo tanto, para calcular el vector resultante, yo utilizo esta ecuación que va a ser igual al vector A al cuadrado más el vector B cuadrado, más el doble 2 por el vector A por el vector B, por el coseno de alfa, dice aquí, ¿no es así? En este caso, jóvenes, se utiliza, cuando es aquí positivo, nosotros utilizamos el ángulo que separa a los dos vectores, ¿sí? O sea que entre A y B tendríamos el valor de alfa. ¿Está bien? Tendríamos nosotros el valor de alfa. ¿Sí? O sea que el ángulo que hay entre A y B sería alfa. ¿Sí? A ver qué más dice aquí. ¿Ya? Bueno, eso sería todo en resumen para lo que es el método de la ley de coseno y para el método del paralelogramo. Ya, aquí podemos observar, aquí tienen el enlace para entrar al simulador. ¿Está bien? Procedimientos. Espera un momentito. Ya, procedimientos. Para empezar, tenemos que dibujar en el simulador los vectores 1 y 2 con su respectivo módulo, dirección y sentido. Repetir con otros datos 5 veces, ¿no es así? Luego, tenemos que determinar el vector resultante teórica y experimentalmente con el simulador. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí, fíjense, tenemos la primera tabulación de datos donde dice suma por descomposición de vectores. Ya, entonces necesitamos tener un vector y el ángulo de ese vector, ¿no es así? Luego el vector 2 y el ángulo del segundo vector. ¿Cuánto sería su vector en el eje X, su vector en el eje Y? ¿No es así? La suma de los vectores en el eje X y la suma de vectores en el eje Y, ¿no? Y de ahí calcular el vector resultante teórico y luego el vector resultante del simulador. ¿Cuánto nos da? ¿Sí? Y luego tendríamos que calcular el ángulo de forma teórica y luego con el simulador. Bueno, en la siguiente, fíjense, vamos a utilizar el método del paralelogramo. Ay, perdón, me van a disculpar. Se me cortó el micrófono. Ya. En este método del paralelogramo ya les he explicado hace rato. ¿Sí? Vamos a calcular de forma teórica. De forma teórica, jóvenes, sería aplicando la ley de coseno. ¿Ya? De forma experimental sería viendo en el simulador cuánto nos sale. ¿Sí? Aquí tendríamos que tener dos vectores. El ángulo entre esos dos que tiene cada vector, ¿no es así? Luego el vector resultante, ¿cuánto sería? Y luego el vector experimental, el resultante experimental, ¿sí?
Y aquí dice, fíjense a ver, jóvenes, en esta otra diapositiva nos dice aplicar ley de cosenos y ley de senos para obtener el vector resultante y graficar a escala los vectores, dice. ¿Sí? Entonces, como les dije, el método del paralelogramo sí o sí tienen que dibujarlo a escala. ¿Está bien? Sí o sí tienen que dibujarlo a escala. Entonces, para ello, vamos a ver primeramente el valor que tiene cada vector. ¿Sí? Y luego tendríamos las conclusiones. Y nada más. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a empezar con cualquiera de estos dos. Empecemos con el método del paralelogramo, que es un poquito más fácil, a mi parecer. Espera un ratito, me salí sin querer de las diapositivas. A ver, no sé qué fue lo que pasó. Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces, el simulador para el método para el paralelogramo sería este. A ver, sí. Ya. Entonces, de esta manera, jóvenes, fíjense, aquí tenemos dos vectores. A ver. Ahí está. Ya. Bueno, a ver, atiendan, jóvenes. En este caso, fíjense. A ver, un chiquito, espérenme. Ya, fíjense, nosotros podemos modificar el ángulo que tiene. Vea, de esta manera. Podemos hacer que varíen sus ángulos. ¿Por qué no varían? A ver. Creo que es quitando y aumentando bloquecitos. Sí, pero igual cuando yo lo muevo así, tendría que variar igual su ángulo. A ver, vamos a aumentar aquí uno más. Ahora sí varió, ¿no? Cualquier raro debería haber variado hace rato igual. Ya. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a empezar de esta manera. A ver, atienda. Ahí está. Yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, ustedes están viendo la pantalla de la misma manera en la que yo la veo. Por lo tanto, este lado, al lado izquierdo, este va a ser nuestro vector número 1 y este otro lado va a ser nuestro vector número 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a pesar esto? Imaginemos que este de aquí, estos cuerpos, cada uno de estos cuerpitos pesa 1 newton. Como tenemos 3, aquí tendríamos 3 newtons, ¿es así? Como esta cuerda está siendo tensada por este peso, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser el vector? Este de aquí va a ser el vector, ¿está bien? Entonces, este vector, jóvenes, va a tener una fuerza de 3 newtons, igual, al igual que este otro lado. Este vector va a tener una fuerza de 4 newtons. ¿Por qué? Porque el peso es lo que está estirando esta cuerda, ¿no? Y como todo está en equilibrio, va a tener el mismo valor que tiene esta masa, ¿no? O este peso. Por lo tanto, el vector 1 en este caso tendría 5 newton, perdón, 3 newton, y este otro lado tendría 4 newton. Ahora, el ángulo que tiene, a ver, el ángulo que llegaría a tener, fíjense, el ángulo que llegaría a tener el primer vector, está con azul, que es 53,1, y el ángulo que te llegaría a tener este otro vector sería 36,9. Todos esos datos los vamos a anotar en la pizarra virtual, ¿sí? Esperen un momentito porque lo voy a buscar eso. Aquí está. Método paralelogramo. Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, el vector 1 estamos indicando que tiene 3 newtons, así, y el vector 2 tiene 4 newtons. ¿Ya? Ahora sí. Aquí estamos asumiendo que las unidades son en newton. Por lo tanto, aquí sabemos que tiene 3, y aquí sabemos que tiene 4. ¿Ya? Por lo tanto, los ángulos, veamos de nuevo cuántos serían los ángulos. El primero es 53,1, yo lo voy a ir anotando. Ahí lo están viendo. Aquí sería 36,9, ¿no es así? Vamos a volver a la pizarra, fíjense, ya lo tengo anotado. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería el vector resultante teórico y cuál sería el vector resultante experimental? Ingeniero, una consulta. Sí, Ingeniera, en este simulador, ¿es este el valor que me da el vector resultante
¿No es así? ¿Experimental? ¿El 5? Sí, sí, Ya. Está bien, entonces. sí, sí. Bueno, jóvenes, entonces este de aquí, como pueden observar, es el vector resultante que llegaría a ser 5 unidades o 5 newton. ¿Ya? Entonces, el simulador ya me da el valor del vector resultante. ¿Está bien? Ya me da el valor del vector resultante. Por lo tanto, yo tengo que calcular, jóvenes, el vector resultante teórico. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular el vector resultante teórico? Ya les dije que, ya les dije que tenemos que usar el método de la ley de coseno. ¿Está bien? Porque fíjense, en el simulador se puede observar, aquí está, en el simulador se puede observar que este vector rojo y este vector azul me forman el paralelogramo, ¿no es así? Que nosotros necesitamos. Pero para la ley de coseno yo les dije que nosotros tenemos que utilizar el ángulo que separa el vector 1 del vector 2. Y yo no tengo ese ángulo porque tengo 53,1 es el ángulo que hay desde aquí, del vector azul, hasta el eje X. Y 36,9 es el ángulo que hay desde el vector 2 hasta el eje de las X. Entonces, ¿yo cómo puedo calcular este vector de aquí? Perdón, este ángulo de aquí, que separa a los dos vectores, al rojo y al azul, al vector 1 y al vector 2. Por diferencia de 180, ¿no? 180 menos los dos vectores. Exactamente. Bueno, jóvenes, entonces, así como nos estaba indicando la ingeniera, nos estaba colaborando, aquí, jóvenes, para calcular ese ángulo que separa los dos vectores, que le vamos a llamar, a ver, tita, ¿ya? Entonces, 180, ¿ya? Más alfa. Pero bueno, ya siento. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para todos, tita va a ser el ángulo que separa los dos vectores, ¿está bien? Entonces, tita más alfa y más beta, esos tres ángulos sumados me tienen que dar 180. Nosotros ya tenemos alfa y tenemos beta, ¿no es así? Tenemos alfa y tenemos beta. Por lo tanto, jóvenes, en este caso, lo único que tendríamos que hacer es despejar tita, que va a ser igual a 180 menos alfa y menos beta. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces calculen cuánto sería ese ángulo. 180 menos. 90. Sale exactamente en 90, ¿no es así? Sí. Ya. Entonces, aquí esta partecita yo lo voy a calcular, porque tengo espacio. Fíjense, yo tendría que calcular entonces el vector resultante con el teorema con la ley de coseno, ¿no es así? Entonces aquí sería 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, ¿no es así? Más 2 veces 3 por 4 por el coseno de el ángulo que separa los dos vectores, que era 90, me dijeron, ¿no es así? ¿Cuánto sale aquí? Sale 5, ¿no es así? ¿O no? Sí, sale 5. Sale exactamente 5 entonces. Bueno, jóvenes, ese procedimiento lo vamos a repetir, porque vamos a calcular, perdón, a ver, lo vamos a hacer otra vez, con otros valores ahora, ¿no es así? ¿Ya? Pero ya saben cuál es el procedimiento. Ahora, lo bueno es que fíjense, tanto teóricamente como experimentalmente me sale el mismo valor, ¿no es así? Nos sale el mismo valor. Volvemos al simulador, jóvenes, y vamos a empezar a aumentar más. Fíjense, ahí, lo voy a aumentar más ahí. Ahí. Ahí está, jóvenes. Fíjense, en este caso, vamos a tener el primer vector que sale 6 y el segundo vector que sale 5. Eso vamos a ir a anotarlo. ¿Ya? Primer vector vale 6, segundo vector vale 5. ¿Ya? El vector resultante, según el simulador, nos indicaba, espera un ratito a ver, voy a checar, hay una cosa que me estorba, ya está ya. Según el simulador, el vector resultante debería salir 7. ¿Ya? Ahora los ángulos, yo lo voy a ir anotando, ustedes vayan calculando, aquí es 44,4 y aquí sería 57,1. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí ya empecé a anotar los datos. Entonces, con la misma fórmula que yo anoté aquí, ¿no es así? Ustedes calculen el vector resultante. ¿Ya? Ustedes calculen el vector resultante. A ver, ¿cuánto les sale? Ahí está, para que vean la fórmula. Vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado
más 2 veces el vector 1 por el vector 2 por el coseno de 180 menos 44,4 menos 57,1 y todo eso con paréntesis, ¿no? A ver cuánto les sale, jóvenes. Según el simulador nos debería salir 7, ¿no? Es probable que nos varíe un poquito tal vez. A ver, verifíquenlo. ¿Cuánto les sale, jóvenes? A mí me salió 8.54. 11,54. 8. 8.54. 8. A ver, habré anotado bien los valores. 4. 8.54 sale. 44,4, 57,1. Espera un ratito. A mí me salió 7,8. Ah, ya. Ya, espera un cachito, a ver. ¿Cuánto te salió, dijiste? 7, 8. Me salió 7,00. uy, ya. Ese valor, ese resultado está mejor que me dictó el último. 7, 00227. ya. Bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos un pequeño problema que ustedes, su calculador puede ser que, que no que esté en radianes, por eso le está saliendo de esa forma. Vuelvan a calcularlo, por favor. Verifiquen primero que su calculador no está en radianes. Ahí en la fórmula de donde reemplazamos, S2 es propio, ¿no? Que se reemplaza siempre. Sí, sí o sí tienen que poner 2, aquí sería por 6, por 5, no sé si. Sí, el ángulo daba 101.5. El ángulo da 101,5. El que le resta al 180 con los otros dos, ¿no? Ajá, ah, ya. A ver, ¿todos verificaron? ¿Hay alguien más que compruebe este resultado, jóvenes? 7,002. Ahorita yo estoy sin calculadora como ni para ayudarles. A ver. Sigue saliendo 8,54, dice. Fíjense en la pantalla de su calculadora, en la parte superior de la pantallita. Tiene que decir D en vez de R. Tiene que haber una letra D en un recuadro en vez de la letra R. Sí, sale 8.54, así tal como lo dice. Sí, le sigue saliendo 8,54. Sí. 6, 5. Ya, denme un minutito y voy a traer mi calculadora también para ayudarles. A ver. Espérenme un ratito. Ya volví a ver. Espérenme un ratito, a ver. Ahorita lo voy a calcular yo también. 57,1, 94,4. Ya. Bueno, jóvenes, en este caso sí tienen razón. Sale ese valor, 8,54. Auxiliar.
Ese valor de 7,002 salió sumando los ángulos alfa y beta. A ver, permítito. Sí, ¿no? Sale sumando los ángulos. Para visualizarlo los ángulos bien y que salga correcto ahí, Roberto. Sí, ingeniera. En este caso, este ángulo alfa, ingeniera, ¿no es acaso el ángulo que hay con A ver. respecto al eje X? ¿O es este ángulo de aquí, es esta parte de aquí azul? A ver, esta parte azul me parece que es. A ver si usted lo grafica acá. Por eso le decía, estos dos ángulos son los internos de acá. Ya, Que me ya, está ya. marcando. Ah, ya, ya. Está bien, entonces. Igual el anterior, igual habiéndolo hecho así, igual iba a salir 90, no importaba. Ajá. Ya, Sí, entonces, sí. entonces aquí, ya. Bueno, jóvenes, entonces aquí yo había visto mal. Este ángulo, jóvenes, alfa, es solamente lo que está con azul, fíjense. Y beta es este ángulo de aquí, ¿ya? Hace rato el primero nos salió igual porque igual daba 90 grados. Si ustedes lo sumaban y Por lo restaban, coincidencia. Sí, ajá, por por coincidencia igual daba coincidencia, sí. 90. ¿Ya? En Sí. cambio, en este caso, jóvenes, ya me da el ángulo que separa los dos vectores, que es la suma de estos dos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Ya no hacer esto, digamos, ¿no? Directamente sumar los dos ángulos nada más, ¿ya? Y sumado los dos ángulos, sí, efectivamente nos daba ya el valor que era 7,002. Ahí está, ¿sí? Entonces, jóvenes, ya saben, tita, ¿ya? Tita, lo voy a borrar esa fórmula de ahí arriba. Entonces, tita, jóvenes, simplemente, o sea, el ángulo que separa los dos vectores es igual a alfa más beta. ¿Está bien? Alfa más beta. Bueno, y para verificar vamos a hacer otro más, a ver. Ya. Para verificar vamos a hacer otro más. Aquí vamos a aumentar esto. Vamos a cambiar, a ver, el rojo lo vamos a aumentar un vector más, un pesito más, ahí está. Fíjense, en este caso vamos a utilizar este. No mucho, ¿no? Muy. Sí. Ahí mejor. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, en este caso voy a utilizar los dos vectores que tienen el mismo valor. Yo voy a ir anotando en la tabla, ¿ya? Pero los ángulos, fíjense, vamos a tener los dos ángulos que son iguales, 41,4. 41,4, ¿ya? Y el vector resultante me da un valor de 9, ¿no? Ese sería el experimental. Entonces, jóvenes, ustedes utilizando la ley de coseno, por favor calculen cuánto sería este valor, ¿ya? Aquí está la ley de coseno, no se olviden en este caso ya. Tita es el ángulo que separa los dos vectores, que sería la suma de los dos ángulos que me daba el simulador, ¿no es así? Ahí está, aquí está la fórmula. Sería 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 por 6 por 6 por el coseno Sale de... 9,001. Ya está, 9,001. Listo, jóvenes. De esa manera, entonces, fíjense, el error que tenemos, hay un pequeño error con respecto al valor teórico con el valor experimental, pero ese error es mínimo, ¿no? Es minúsculo. Si ustedes sacan un error porcentual, va a salir menos del 1% tal vez. ¿Ya? Volvemos entonces al simulador, jóvenes. Vamos a sacar esto, a ver. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer de esta forma, fíjense. ¿Sí? Y aquí vamos a sacar más todavía. Ahí está. Mejor aumentemos esto. Ahí está, fíjense. De esta manera igual aquí pues se puede hacer claramente para el logramo, ¿no? Fíjense. Este vector de aquí se refleja aquí y este vector que está aquí se refleja aquí. Y el vector resultante es de donde empiezan los dos vectores hasta donde se vuelven a chocar.
Ese sería el vector resultante, ¿no? Bueno, en este caso, jóvenes, yo voy a ir anotando esos datos. Tenemos el primer vector que mide 4 unidades y el segundo vector que son 5 unidades. ¿Está bien? Los ángulos son de 30,8 grados y aquí es de 24,1 grados, ¿no es así? Y el vector resultante podemos observar que nos da o que nos indica que es igual a 8. Bueno, entonces, jóvenes, fíjense ahí, ustedes traten de calcularlo con los datos que ya Sale tenemos. como 00. 8000. O sea, 800, 000. 8 nomás entonces, ¿no? Sí, 8. Bueno, entonces, jóvenes, de esa manera, está bien, estamos resolviendo. Ya, vamos a hacer un ejemplo más, fíjense, porque aquí tenemos una casilla más, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya, vamos a aumentarla, a ver, ya no se puede aumentar más, vamos a aumentar rojo. Ahí está bien. 4 y 6, a ver, o le quitamos uno más. Ahí está, de esta manera. ¿Ya? Entonces yo voy a ir anotando los datos. Fíjense, el primer vector es de 3. El segundo vector es de 6. ¿Ya? Los ángulos son el primero es de 39,6 grados. El que le sigue es de 18,6 grados. ¿Ya? El vector resultante en este caso nos sale que es igual a 8. Entonces, por favor, ya tenemos los datos ahí. Fíjense, los acabo de anotar. Por favor, ¿cuánto sería entonces el vector resultante teórico? Me salió 7.998. Sí, eso sale. 7,998. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera es como teníamos que haber calculado ya, y estamos verificando que tanto el vector resultante teórico como el experimental, sí, tienen unas pequeñas variaciones, pero son mínimas, ¿no? Son mínimas. Si ustedes quieren calcular el error porcentual de esto, tengan por seguro que les va a salir menor al 1%, tal vez menor al 2%, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y en el laboratorio el error permitido es hasta de un 5%. ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso sería todo hasta la parte de la experiencia número 2, que es el método del paralelogramo. ¿Sí? Vamos a ir ahora con el siguiente, con otra experiencia que es la número 1. Ahí está, fíjense. Tabulación de datos de experiencia número 1, suma por descomposición de vectores. En este caso vamos a ver aquí está el simulador. Ya, aquí está. No, esta. Ingeniero, una consulta. Para este simulador, Sí, en este simulador uso esta opción, ¿no? Donde dice explorador 2D. sí, sí. Ahí tiene que darle los datos, ¿no? Para la suma, los valores de que va. Ah, bueno, yo no puedo entrar, pero lo estoy verificando. Usted tiene que darse los valores, ¿no es cierto? De los vectores y puede ir modificando los vectores, ¿no es cierto? Ya, y otra cosita más que todo aquí, ¿cómo se calcula el vector resultante en este simulador? El, O aquí lo da, y eso no lo da, sí. Acá en la suma, acá tiene que marcar en la suma, donde dice suma, y suma. tiene que marcarlo. Ajá. Este sería entonces el vector resultante. Ahí muévalo y llévelo donde corresponde. Bájelo. Exactamente, ahí Ya, después. ya. Este sería, ¿no? Ujú, sí. Ya, ya, ya. Ellos hacen la descomposición y sacan, ¿no? Es por el Ujú, teorema de Pitágoras y usted va anotando directamente el vector resultante, los vectores componentes, el ujú. vector 1, el vector 2 con su ángulo, con todo. Puede hacer todo positivo, positivo con negativo, 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 ¿no es cierto? En cualquiera de los espacios. Si lo puede mover un poquito y cuadrar, subirlo un poquito más su inicio, para que pueda mover y moverse en cualquier lado, ¿no ve? Se puede mover eje coordenado, ¿no? Claro, todo se puede mover, todo, todo. Pero yo quiero moverlo, pero... a ver. ¿No ve? Ahí está. Ya. Primero póngale dos positivos, después un negativo, un positivo, así le hace usted va a poner en el simulador los datos completos y ellos tienen que hacer, ¿no es cierto? Sacar el Ujú. vector en X, el vector en Y y sacar el vector resultante por el teorema de Pitágoras y comparar nada más. Ya. Bueno, jóvenes, entonces aquí, fíjense, vamos a
a graficar dos vectores. Para empezar, primero vamos a colocar dos vectores en el eje positivo, en el eje X positivo. Fíjense, ahí está. Le vamos a dar eso. Aquí sale su ángulo, fíjense. Este va a ser el vector A, ¿ya? En este caso, fíjense, aquí tenemos Trate el de darle valor. ángulos redondos. Trate de darle valores casi enteros y ángulos igual enteros para que le sea ya más fácil. Ah, ya. Entonces, a ver, ahí este sería de Ahí 45 está bien, grados. sí. Está bien ahí. Ya. Fíjense, jóvenes, entonces en este caso aquí tenemos los valores. Fíjense, aquí me da el ángulo, aquí me da la componente en X, aquí me da la componente en Y, ¿no es así? En este caso, esta parte está sencillo nomás, ¿no? A este lo vamos a colocar, a ver. Vamos a colocar así subtilito nomás, ¿ya? En este caso, ¿cuánto es el ángulo ahí? Es 14, ¿no? Pero un momentito, jóvenes, ahorita lo vamos a... Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ya. Fíjense, jóvenes, ahí está. Estos son los valores que vamos a tener, ¿ya? Primero lo vamos a marcar este de aquí, el que es el vector A, y vamos a ir a la tabla a marcar nuestros datos, ¿no es así? ¿Ya? Pero un cachito, también me apareció una ventanita que me estorba. Ya está, ya. Bueno, entonces yo, para ir a colaborándole, aquí fíjense, podemos observar los datos, ¿no es así? Ya, estamos observando todos los datos. El vector A tiene un valor de 14,1. Eso yo lo hubiera anotado, ¿sí? El vector A va a ser nuestro vector 1. Aquí tiene 14, yo lo hubiera anotado ya en la tabla, 14,1. El vector A tiene un ángulo de 45 grados. Ya lo estoy anotando. Ahora el vector B, fíjense, vamos a marcar el vector B. El vector B tiene un ángulo, pero tiene un valor de 11,7. ¿Sí? 11,7. ¿Ya? Y tiene un ángulo de 59. ¿Está bien? Ahora, fíjense, volvemos a la tabla. Entonces, ustedes tienen que calcular la sumatoria de los vectores en X y la sumatoria de los vectores en Y. ¿Está bien? Ya saben cómo calcular la componente en X y la componente del vector Y. ¿Está bien? Volviendo a la gráfica. A ver, fíjense, volviendo aquí al simulador. Ahí está. Yo lo marco aquí. Aquí me da la componente del vector X. Del primer vector. 10 y 10, ¿no es así? ¿Ya? Pero ustedes calculen, a ver, traten de calcular la componente del vector B. En X, por lo menos, a ver, calculenlo. ¿Cuánto sería? Ya saben cuánto vale el vector 2. El vector 2 vale 11,7. Pero ¿cuánto sería su componente en X? Traten de calcularlo a ver ustedes. Ya les dije que era igual al módulo del vector por el coseno de su ángulo, ¿no? Ya tenemos el módulo de este vector, que sabemos que es 11,7, y el ángulo ya lo tenemos, que es 59 grados. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes, la componente de ese vector en X? 602. 602. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Le voy a dar clic aquí al vector para verificar si ese es el valor. Fíjense, en X sale 6 directamente, ¿no? En este caso 6. Entonces, jóvenes, fíjense, ustedes ya tienen, fíjense, ya tengo la componente en X de A, del vector 1, y tengo la componente en X del vector 2. Y aquí en la tabulación de datos, fíjense, yo tengo que hacer la suma de esos dos vectores. ¿No es así? La suma de estos dos vectores. Porque en la sumatoria de vectores, jóvenes, yo tengo que sumar todos los vectores que se encuentran. Aquí lo estoy anotando, fíjense, sumatoria de vectores en X. Y volvemos al simulador. ¿Cuántos vectores hay en X? Fíjense, aquí hay uno y aquí hay otro, ¿no? Entonces solamente tenemos dos. Por lo tanto, jóvenes, se suman vector 1 en X más vector 2 en X. ¿Sí? En este caso se suma, porque puede que se dé el caso de que se resten, ¿no? Entonces, el primer vector vale 10. El segundo vector en X vale 6. Entonces sumamos esto, 10 más 6, ¿cuánto sería? Sumatoria de vectores en X. 16. 16. Pero
va a ser diferente cuando yo quiera sumar los vectores en Y. Fíjense, el vector en Y, primero el vector 1 en Y, ¿cuánto vale? Vale 10. ¿Y cuánto vale el segundo vector en Y? Vale menos 10, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, en este caso, jóvenes, fíjense, la sumatoria de los vectores, solamente, aquí lo estoy anotando solamente para el primer caso, la sumatoria de los vectores en Y va a ser igual vector 1 en Y menos el vector 2 en Y. Y da la casualidad, porque eso fue casualidad, simplemente que los dos vectores jóvenes se van a restar y son iguales, ¿no es así? ¿Cuánto sería entonces la sumatoria de vectores en Y? 0. 0, ¿no es así? Ahí está. Ahora, ustedes con el teorema de Pitágoras, ¿no es así? Con el teorema de Pitágoras, el vector resultante va a ser igual a la sumatoria de vectores en X al cuadrado más la sumatoria de vectores en Y al cuadrado. ¿Cuánto sería? En este caso solamente tenemos sumatoria de vectores en X al cuadrado, porque en Y sería 0. ¿Cuánto sería el vector resultante en este caso, jóvenes? 16. Sería exactamente 16, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, nosotros en el simulador nos vamos a fijar, vamos a darle la opción suma. Aquí está el vector resultante. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Fíjense, ¿cuánto vale el vector resultante? Vale 16, ¿no es así? Entonces, según el simulador, también me da el mismo valor. ¿Ya? Ahora tenemos que calcular el ángulo teórico y el ángulo experimental. El teórico, jóvenes, ya les había enseñado que se calculaba con tangente elevado a menos 1 de la sumatoria de los vectores en Y sobre la sumatoria de los vectores en X. Yo sé que en Y es 0. Entonces 0 sobre 16, ¿cuánto sería? Calculenlo, a ver, tangente a la menos 1 de 0 nomás, ¿no? 0. 0. Sale 0, ¿no es así? Y fijémonos en el simulador, claramente podemos observar que el ángulo de esto es igual a 0 también, ¿no? ¿Ya? Fíjense ahí, esto nos está dando el ángulo, es 0. Y obviamente el vector resultante no tiene componente en X, fíjense, perdón, no tiene componente en Y. Su componente en Y es 0, ¿no? Entonces aquí también es 0. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otros vectores, con otros valores. Ya, el primer vector lo voy a dejar ahí, le voy a dar otro ángulo. Vamos a quitar esta suma. De esa manera ahí, a este vector lo vamos a cambiar de dirección, de sentido también. Ahí. Aquí, ¿ya? Fíjense, jóvenes, en este caso entonces, el primer vector, que es el vector A, ¿ya? ¿Qué ángulo tiene? El vector 1 tiene un ángulo de 26, ¿no? A ver, un momentito. ¿Ya? El primer vector tiene un ángulo de 26 grados. Vamos a ir anotando aquí. Tiene un valor de 22,4 unidades, ¿no? Aquí vamos a anotar 22,4 unidades, ¿no? ¿Y qué más tiene? A ver. El ángulo era de 26,6, ¿no? Ya está, ya. Ahora, el segundo vector, vamos a ver, el segundo vector tiene un valor de 11,2, ¿ya? Y un ángulo de 116,6, ¿no? 11,2. Y en este caso, el ángulo era de 116, ¿no? $116,6. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en este caso, a ver, atiendan. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? La sumatoria de vectores en X, ya, a ver, como vamos a utilizar el ángulo que es mayor a 90, ¿sí? Como vamos a usar el ángulo que es mayor a 90, aquí simplemente coloquen vector 1 más vector 2. Aunque estamos viendo que aquí este vector, este componente es positivo y esa otra componente es negativa, ¿no es así? ¿Ya?
Esa componente de aquí es negativa, pero esta componente es positiva. Pero ya por el ángulo me va a salir que esta componente me va a salir directamente negativo, ¿sí? Directamente me sale el valor de negativo. ¿Está bien? Entonces, por favor, calculen cuánto sería la sumatoria de los vectores en X. Sería primero 22,4 por el coseno de 26,6 y 11,2 por el coseno de 116,6. ¿Cuánto sería entonces la sumatoria de vectores en X? La sumatoria de X es 20,029 y en Y menos 4,99. Perdón, vas a disculpar, no escuché nada. ¿Me puedes editar de nuevo, por favor? La sumatoria en Y es 20,029. ¿En Y o en X? En X, perdón. 20,029. 0,29. ¿Y en Y? Menos 4,99. ¿Sale menos 4? Sí. En Y no debería salir negativo porque, fíjense, los dos vectores en Y son positivos, son hacia arriba. Los dos se sumarían, ¿no es así? No deberían salir negativos. Debería salir positivo. A ver, fíjense, en Y vale 10 del vector 1 y del vector 2, ¿cuánto vale? Vale 10 también, ¿no es así? Entonces los dos se sumarían. 10 más 10 daría 20, ¿ya? En Y debería salir 20. ¿Está bien? ¿Sí? Eso debería salir. En X, corrija. A ver, verifiquen en X. Sí, en No es X 15.01. 15.01, ya. ¿Hay alguien más que le salió diferente? 15,01. Voy a colaborarles con el tema de... A ver, un ratito. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí le puse grado de que... Ya. A ver, yo lo voy a ayudar. 22,4 por el coseno de 26,6. Más 11,2 por el coseno de 116,6. 15,01. ¿Ya? Ahora, para las Y jóvenes tienen que calcularlo con el seno, ¿no? No se olviden, con el seno. ¿Ya? Y calculando con seno me sale 20,04. ¿Sí? 20,04. En Y me sale 20,04. ¿Ya? ¿Por qué me sale 20,04? Porque es probable que aquí en el simulador no lo esté redondeando, ¿no? Miren, aquí en Y este vector vale 10. Este otro vector en Y también vale 10, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, sumados esos dos vectores porque van en el mismo sentido, se sumarían, digamos. 10 más 10 sería 20. Pero bueno, haciendo el cálculo con la calculadora me sale 20,04. ¿Está bien? 20,04. Ahora, ¿cuánto sería la resultante? Utilicen, por favor, el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto sale la resultante en este caso? Y luego lo verificamos con el simulador. $25,006. 25,006. Sí. Ya. Ahora, jóvenes, calculen, por favor, el ángulo. ¿Sí? Sumatoria de vectores en Y, que sería este valor, sobre la sumatoria de vectores en X, que sería este valor. ¿Cuánto sale el ángulo, Tita? $53,16 me sale. Verifiquen, por favor, los demás. 53,16. Sí, 53,16. Bueno, jóvenes, Sí. vamos a verificar. A ver, 53,16, ¿no? Ya. Vamos a verificar entonces cómo sale el vector resultante. Ahí está, fíjense. Este sería el resultante. Y el vector resultante tiene un valor de... Está en B. Borre los otros. Sí, ahí está. Bueno, jóvenes, el vector resultante tiene un valor de 25 y nosotros hemos calculado de 25,006, digamos, ¿no? O sea, la diferencia es pequeña, ¿no?
Ahora, el ángulo que tiene este vector, fíjense, es de 53,1 y nosotros hemos calculado 53,16, ¿no? Entonces, eso vamos a colocar aquí. Según el simulador sale 53,1 y aquí sale exactamente redondeado 25, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, hacemos el mismo procedimiento con otros vectores ahora. Vamos a hacerlo un poco más pequeño este de aquí. Y este lo vamos a cambiar de dirección o de sentido, mejor dicho. Y lo vamos a trabajar ahí. ¿Ya? Fíjense, el vector A tiene un valor de 18 con un ángulo de 33,7, ¿ya? Yo lo voy a ir anotando. El primer vector tiene un valor de 18 y aquí 33,7. El segundo vector tiene un valor de 20,6. Y en este caso, si no me equivoco, creo que estoy viendo bien, negativo sería 166 grados, sería. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, por favor, aquí ya tenemos todos los datos, ya saben cómo calcular la sumatoria de vectores en X y la sumatoria de vectores en Y. ¿No es así? A ver, calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sería la sumatoria de vectores en X? En X me salió 5,94. Menos 501. Menos 501, no sé si. Ahí vamos a ver, un poquitito, el simulador. Sí, porque fíjense, la componente de aquí del primer vector es positivo, da más o menos 15, y aquí en el segundo vector da más o menos 20, ¿no? Entonces me tiene que salir negativo, ¿sí? Me tiene que salir negativo. Entonces está bien que les haya salido menos 5,01, dijeron, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, jóvenes, ahora calculen la sumatoria de vectores en Y. $14.97. 14,9. ¿Positivo salió? Sí. Ya puede ser, no, debería salir diferente. Porque fíjense, aquí la altura es 10 y aquí es casi 5, digamos, ¿no? Debería salir aproximadamente algo de 5. ¿Cuánto le salió? Nuevo. 5,003. 5,003. Ahí está, jóvenes. De esa manera, entonces, está bien. ¿Ya? Por favor, ahora utilicen esta ecuación y calculen cuánto sería, entonces, el vector resultante. ¿Sí? ¿Cuánto sería el vector resultante, jóvenes? 7,08. 7,08. Y ahora, ¿cuánto sería el ángulo de la resultante? Menos 44,95. Menos 44,96. 96. 96. 95,9. 96. Ya, redondeado 96, ¿no?
Entonces vamos a verificar, jóvenes, fíjense, aquí está. Este sería el ángulo, ¿no? Perdón, este sería el vector resultante, fíjense. Sale 20,06. Ah, no, me estoy equivocando, no le he dado todavía el vector resultante. Ahí está. El vector resultante sale 7,1 y a nosotros nos salió 7,08, digamos, ¿no? Básicamente redondeado sería 7,1, ¿no? Porque aquí sale 7,1 según el simulador. ¿Y cuál sería su ángulo del vector resultante? Fíjense, a ver. Ya, fíjense aquí, tenemos que desde el eje X hasta el vector resultante sale 135, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para saber ese ángulo? Espera un ratito. Nosotros necesitamos saber este ángulo, jóvenes. ¿Ya? Y como está yendo en sentido opuesto, ¿sí? Perdón, está yendo en el sentido de las manecillas del reloj, jóvenes. En ese caso, el ángulo me va a salir negativo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 180 menos 136, ¿cuánto sale? O 135, perdón, aquí 135, ¿no? 45. 45, ¿no es así? ¿Ya? 45, negativo. Entonces, aquí tendríamos que anotar menos 45, ¿ya? Entonces, fíjense, la diferencia entre estos dos tampoco es mucha, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una más, yo creo. A ver, espera un ratito. Vamos a cambiar ahora las posiciones. Dele los datos, coloque usted el dato al simulador y que ellos hagan el cálculo para terminarlo, Roberto. Ya, ya, ingeniero. Ya he hecho dos con todo el detalle, ¿no es? Ahora dele dos datos y saque el resultado con el simulador y que ellos hagan la sumatoria, todo ya. Está bien, ingeniero. Manualmente. Sí. Bueno, ahí le voy a dar yo este vector y este lo vamos a cambiar de sentido aquí. Ahí está. Todos estos datos yo los voy a anotar en la tablita. Ese es el vector 1, que vale 25,8, con un ángulo de 144,5. Ya Súbalo un poquito más ese vector, súbalo un poquito más ese vector. ¿Este? Ah, no es que no está en el origen. Ah, no me había dado cuenta. Ya, ahí está, perdón. 25,8 y 144,5. Ya, esos son los datos. Ahora el vector B sería 11,2, ya, y con un ángulo de menos 26,6. Bueno, jóvenes, ahí está, fíjense. En este caso ya tienen estos datos, ustedes ya por favor van a calcular lo demás. Yo ahorita les voy a dar el valor del vector resultante del simulador y el valor del ángulo del simulador, ¿sí? Y después lo demás ustedes lo calculan. Ya está ahí. Entonces este sería el valor resultante de la resultante, 14,9. Eso lo vamos a anotar aquí. 14,9 y el ángulo sería de 137,7. ¿Sí? 137,7. ¿Ya? No, al otro lado. Ah, verdad, verdad. Al otro lado, 137,7. Listo, jóvenes. Entonces ustedes ya completan los demás recuadros. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan nomás después, igual, por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Hay cámara. Ya, de todas formas, yo se lo voy a pasar esto. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar? Disculpe. Con 2 decimales o 3 decimales está bien, chicos. ¿Sí? Más de 3 no creo, yo creo que sería un poco innecesario ya también. Porque ya no estamos ahorita en teoría de errores. En teoría de errores ahí sí es fundamental que trabajen con 4 decimales por lo menos. ¿Sí? Aquí en vectores ya no tanto con muchos decimales. 3 decimales ya más rajar. Pero en el laboratorio anterior, que era el calibrador de Vernier, ahí sí está bien que trabajen con varios decimales. ¿Sí? 4 decimales por lo menos. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes?
dudas, consultas. Por favor, aquí fíjense, aplicar ley de cosenos y ley de senos para obtener vector resultante y graficar a escala los vectores. ¿Ya? Roberto, por favor, ¿será que me puedes explicar cómo es la sumatoria de X o de Y, por favor? ¿Cómo? No te escuché bien. Se escucha mucho eco cuando hablas. O sea, no entendí muy bien la sumatoria del vector X más el vector X2. ¿Cómo sumamos? Ya, para sumar los vectores jóvenes, ustedes dicen, aquí en esta tabla, en esta gráfica jóvenes, dice sumatoria de vectores en X, sumatoria de vectores en Y. ¿No es así? ¿Ya? En este caso, jóvenes, cuando ustedes van a utilizar estos ángulos que son mayores de 90, entonces la fórmula simplemente va a ser sumatoria vector 1 en X más vector 2 en X, vector 1 en Y más vector 2 en Y. De esa forma, todos positivos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar estos ángulos más grandes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada vector, el vector A y el vector B, tiene componentes, ¿no es así? Tiene sus componentes. El vector A tiene una componente en X, fíjate, mayor a 20, negativo, pero. Y el vector B también tiene una componente que es casi 10, positivo. Entonces, como este 10 positivo y este menos 20 negativo, o sea, yo lo voy a tener que restar en vez de sumar, ¿no es así? No se están sumando, se están restando. ¿Ya? Se están restando. Por lo tanto, el resultado de la suma de estas componentes, ¿ya? Del 10 y del menos 20, me va a dar como resultado menos 10, algo, porque fíjate, su componente de aquí de este vector es más de 21, ¿verdad? Entonces me va a dar 11, menos 11. De esa manera es como se suman los vectores o las componentes de los vectores, ¿ya? Yo me tengo que fijar cuánto vale su componente. ¿Y cómo yo puedo calcular la componente de este vector? Aquí el simulador ya me lo da, pero ¿cómo yo lo puedo calcular? Aquí yo ya les di la fórmula, o la ingeniera puso la fórmula en las diapositivas, fíjense. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vector en X y vector en Y. Entonces ustedes calculan la componente de ese vector multiplicando el módulo por el coseno de tita. ¿Cuál es el módulo? Aquí yo les he dado ya el módulo. Todos estos son los módulos. Este es el módulo del vector 1 y este es el módulo del vector 2. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula, jóvenes, ustedes calculan las componentes. ¿Sí? Y en función a la dirección o al sentido que tengan, ustedes lo suman o lo restan. ¿Está bien? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? A buscar más. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, chicos, sobre el tema del laboratorio de vectores? Ya. Entonces, ¿qué tendrían que hacer, jóvenes? Fíjense, aquí lo bueno es que solamente el vector 1 y el vector 2 son pequeños, de 3 y 4, de 3 y de 4 newton, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer a escala? A escala yo tendría que hacer lo siguiente, que 1 newton es igual a 1 centímetro. Eso quiere decir que si yo tengo 3 newton, ¿cuántos centímetros sería para que yo lo dibuje? 3, ¿no es así? Y aquí, 4, ¿no es así? 4. Entonces, esa sería mi escala. Ahora, yo podría dar otra escala, que 1 newton es igual a 2 centímetros, por si es muy pequeño, digamos, ¿no? Entonces, si yo uso esta escala, jóvenes, ¿cuántos sería el primer vector en centímetros? 6. 6. ¿Y el segundo vector cuánto sería en centímetros? 8. ¿No es así? Porque lo único que hago sería esto, fíjense. Una regla de 3 simples. 1 newton, estoy colocando aquí la escala que yo estoy dando, newton con newton se va, ¿y qué me queda? El vector 1 me va a quedar 6 centímetros. ¿No es así? De esa forma. Entonces, yo al primer vector, jóvenes, lo voy a dibujar de esta manera. Vector 1 para mí. ¿Sí? Y el vector 2, obviamente que yo lo estoy dibujando con regla. Ah, no lo están viendo, porque no dicen que no lo están viendo. Ahí está. Ese es el vector 1. Ahora, el vector 2 siempre va a ser el más complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué ángulo tiene. Si ustedes suman estos dos, da 90 grados. Entonces ustedes agarran su transportador, le rayan por aquí, le dan a 90 grados y dibujan el segundo vector.
vector 2. Ahora, obviamente que desde aquí hasta aquí, jóvenes, ustedes han medido con sus reglas y el vector 1 tiene que tener 6 centímetros. Y ustedes han medido el vector 2 desde aquí hasta aquí y tiene que tener 8 centímetros. Y de aquí a aquí, obviamente, tiene que tener 90 grados. ¿Sí? ¿Y cómo van a saber que tiene 90 grados? Con el transportador. ¿Ya? Con el transportador. Este era el más fácil, digamos, ¿no? Porque tiene 90 grados. Ahora, los más difíciles son estos otros. El de 6 y el de 5. ¿Cómo lo dibujaríamos? Lo tendría que dibujar de esta manera. Siempre más fácil, el primer vector, dibújenlo ustedes sobre el eje de las X. ¿Ya? Para el segundo caso, es 6 y 5. Son valorcitos grandes, digamos. De gana lo voy a convertir voy a usar esta escala para ese. 1 newton es 1 centímetro. Entonces, cuando yo lo dibuje aquí, aquí son 6 centímetros. Vector 1. ¿No es así? Ahora, el vector 2, ¿cuánto sería? Primero, 5 centímetros, pero primero mido su ángulo. Es 44, ¿no es así? 44,4 más 57,1 me da como resultado 101,5 el ángulo. Entonces, para dibujar yo el segundo vector, agarro el transportador, lo coloco en este punto primero, el transportador donde acabo de dibujar ese punto, y mido, ¿no es así? Me tiene que dar el transportador 101,5. Si yo tuviera un transportador ahorita, agarraría el transportador y diríamos que aquí me marcó 101,5. Entonces, ahí yo dibujo el segundo vector con 5 centímetros. Ahí está. Ese sería el vector 2. ¿Sí? ¿Qué pasaría después? Que yo tengo que dibujar esos vectores, jóvenes, ya, de la siguiente manera ahora. El vector 1 lo tengo que dibujar otra vez con 6 centímetros en la parte superior. Ahí está. El vector 2 lo tengo que dibujar su reflejo también. Lo voy a dibujar al tanteo ahí. Ahí está. Y luego, ¿qué me queda? Me va a quedar el vector resultante. ¿Cuál sería el vector resultante? Bueno, el vector desde el origen hasta donde se vuelven a intersectar. Eso sería, jóvenes. ¿Sí? Así tendrían que hacerlo a escala. ¿Está bien? Sí o sí con transportador. Ahora, ya les dije, esa es su tarea, pero les dije que el miércoles ustedes le preguntan a la ingeniera si solo tienen que hacer solo para esto. ¿Ya? Ahora aquí, fíjense, ¿cómo yo voy a utilizar la ley de coseno? Ya tienen el vector 1, tienen el vector 2, ¿sí? Ya tienen el vector 1 y el vector 2. Tienen el ángulo que separa los dos vectores, ¿ya? Con eso es suficiente para calcular con la ley de coseno. ¿No es así? Con eso es suficiente para calcular la ley de coseno. ¿Ya? No se olviden que aquí era 101, ¿no es así? ¿Cuánto les dije? 5. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes quieren utilizar la ley de seno? Ya, la ley de seno es más fácil todavía. Pero un ratito, a ver, le voy a dar una cosita. Voy a borrar ese ángulo de nuevo. Ya está, ya. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular la ley de seno? Con la ley de seno. Bueno, jóvenes, fíjense. Fíjense aquí donde estoy haciendo otra vez la línea. Si se dan cuenta, esta línea de aquí sigue siendo la prolongación del vector 1, ¿no? Y esta otra línea de aquí es simplemente el vector 2. Por lo tanto, jóvenes, a ver, atiendan bien esta parte. Este punto de aquí es el mismo punto que está aquí. Este punto que estoy remarcando de nuevo es este mismo punto que estoy volviendo a remarcar al otro lado. Estos dos puntos son el mismo, porque de aquí hacia la derecha sale el vector 1. Del punto de aquí a la derecha el vector 1. Del punto aquí hacia arriba, un poco inclinado, sale el vector 2. Lo mismo pasa aquí. Eso quiere decir que ese ángulo que separa, que básicamente puedo decir que este es el vector 1 y este es el vector 2. Y el ángulo de 101,5 también se repite aquí. ¿Ya? Ahí está. Ahora, si aquí es 101,5, ¿cuánto sería aquí? ¿Alguien sabe cuánto sería el ángulo ahí? 78.5. Exacto, 78,5. Sí. ¿Qué es lo que hicimos? Algunos no se han dado cuenta, yo sé. Una línea recta, jóvenes, tiene, ¿cuántos grados tiene? Tiene 180 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ha pasado es lo siguiente. Este es el vector 2. Estoy dibujando esta parte de aquí.
Si aquí hay 101,5 grados, ¿no es así? Si aquí hay 101,5 grados, aquí tiene que haber el complemento para llegar a 180 grados, porque una línea recta tiene 180 grados, jóvenes. Espera un ratito, ahí está ya. Entonces, aquí hay 78,5. La cuestión es que todo eso sumado tiene que dar 180 grados. Bueno, jóvenes, aquí ya tengo 78,5, tengo el vector 1, entonces, para usar la ley de seno, jóvenes, yo ya no necesito el paralelogramo. Para la ley de seno solo necesito un triángulo, y aquí está el triángulo, fíjense. Vector 1, vector 2 y resultante. Ese es mi triángulo. ¿No es así? Ese sería el triángulo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, de esta manera, entonces, más o menos así, tienen que hacer para el método gráfico. Ay, perdón. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Pregunta. Lo que sí les digo, y que aclaren, es que preguntan a la ingeniera si tienen que hacer solamente de este o del otro más gráficamente. Ahora, si son de esto, tienen que dibujar 5 veces esto, miren. ¿Sí? A escala. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? El informe es en PDF en computadora o a mano. ¿Cómo? No les escuché bien. ¿El informe lo vamos a hacer a mano o se puede en computadora? Eso tendrían que preguntarle a la ingeniera. ¿Ya? Pregúntenle bien a la ingeniera porque, bueno, como hay problemas con el tema de la programación para los auxiliares, yo no estoy revisando los informes de física 1, la ingeniera los revisa. ¿Sí? Así que, bueno, en este caso pregúntenle a la ingeniera. Por mí, yo siempre pediría hecho a mano. No me gusta que lo presenten en computadora porque copian, no es así. Yo le pido a mano, que lo hagan todo a mano, con lapicero, en hoja bond, tamaño carta, sí o sí con margen, el margen que ustedes quieran. Pero lo demás, bueno, como yo no lo voy a revisar, pregúntale al ingeniero cómo lo pueden presentar. ¿Está bien? Pero yo creo que va a decir la ingeniera a computadora nomás. Pero los cálculos, obviamente, sí o sí lo van a hacer a mano. ¿Qué pasó? Ahí ya está. Ya. Bueno, jóvenes, ¿alguien más que tenga alguna duda? Consulta, pregunta. ¿Dónde encontramos las grabaciones? Ya. Justamente de eso, a ver, yo hoy día, jóvenes, voy a, no se olviden, les había dicho ya ayer, el sábado no pudimos pasar clases de pizarra, les dije para ayer, pero tenía problemas con la computadora, tampoco pude pasar ayer, así que quedamos de pasar hoy día, ¿no es así? Hoy día yo voy a crear una plataforma, perdón, una clase en la plataforma de Classroom, ¿sí? Una vez que lo cree, yo lo voy a subir ahí todo el material. ¿Está bien? Se lo voy a hacer saber por el grupo de WhatsApp cuando yo ya lo haya creado y cuando yo ya lo haya subido. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con las ayudantías de pizarra, joven. Hoy día vamos a hacer ejercicios de pizarra. ¿Ya? Hoy día hemos quedado a las 6. En caso de que no puedan asistir, ya, pues, ya sea por el horario y todo lo demás, o que tengan otra clase, igual voy a grabar las clases. La primera ayudantía de pizarra ya la tengo grabada, pero no la he subido todavía. También para la ayudantía de pizarra voy a crear otra clase en la plataforma de Classroom y luego se las voy a hacer saber y le voy a mandar la contraseña para que ustedes se incorporen ahí, ¿ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda?